Bueno, en este video vamos a hablar del nodo norte en Cáncer y el nodo sur en Capricornio, siguiendo con la saga de los nodos lunares, que está genial. Y bueno, vamos a hablar ya de este tema. Ya ustedes saben que los nodos del karma es un concepto de la astrología hindú, la astrología védica, que la astrología occidental greco-latina ha incorporado. O sea, como que tomamos este concepto y lo metemos en nuestro concepto también de astrología. Entonces, los nodos del karma no son un asteroide ni un planeta, son un punto matemático. Y ese punto matemático nos da cierta información. Entonces, cuando es nodo norte, vamos a ver la luz, la energía alta, la parte positiva del signo donde nos caiga y la casa donde nos caiga. Entonces, hay que buscar esa energía, hay que evolucionar, ir hacia allá. Cuando nos cae en el nodo sur, tenemos que soltar y abandonar esa parte negativa de ese signo, de esa casa en la que estamos un poco atrapados, que se nos dificulta como salir de esa zona de confort. Para la astrología védica hindú se trata de las vidas pasadas, del karma, lo que traemos de las vidas pasadas y que nos toca soltar para poder encarnar en esta existencia el nodo norte. Pero en la astrología occidental es más como lo que traemos de nuestros ancestros, esa información, ese chip, esa educación, eso que nos han enseñado nuestros ancestros, que nos toca soltar, nos toca desprendernos de eso, el nodo sur, para vivir nuestro nodo norte, nuestra propia búsqueda en nuestra propia existencia. Entonces, bueno amigos, no siendo más la introducción, hablemos ya de lo que es el nodo norte en Cáncer y el nodo sur en Capricornio. Bueno, nodo norte en Cáncer, nodo sur en Capricornio. Cuando hablamos del eje Cáncer y Capricornio, estamos hablando del eje de la estructura. Así como cuando hablamos del eje Aries-Libra, estamos hablando del eje de las relaciones. Cuando hablamos de Tauro-Escorpión, del eje del valor. Cuando hablamos de Géminis y Sagitario, estamos hablando del eje de la comunicación. Cuando hablamos de Acuario y Leo, estamos hablando del eje de la creatividad. Cuando hablamos de Piscis y Virgo, estamos hablando del eje del servicio. Asimismo, cuando hablamos de Cáncer y Capricornio, estamos hablando del eje de la estructura. Obviamente, Cáncer como la estructura emocional, porque es un signo de agua, un signo de amor, de sensibilidad, de nutrición, de mucho cariño. Y Capricornio, una estructura material. Estamos hablando de la estructura material porque Capricornio es un signo de trabajo, de constancia, disciplina, austeridad, sacrificio. Entonces, estamos hablando de una estructura material. En cambio, con Cáncer, de una estructura emocional. Bueno, cuando hablamos de estructuras, hacemos referencia como a una mesa que tiene 4 patas. Para que una mesa sea estable y funcione, tiene que tener sus 4 patas bien puestas. Los 4 elementos, fuego, tierra, aire y agua, tiene que estar bien estable. Cáncer es el número 4 del zodiaco y Capricornio es el número 10. O sea, son las bases, la estabilidad. Son las columnas donde cimiento la vida. Hacen referencia a la casa 4 y a la casa 10, casas astrológicas. Entonces también tenemos que mirar cómo tenemos esas casas en nuestro mapa natal, cómo está la casa 4, cómo está la casa 10, para ver qué tan estables somos, cómo podemos lidiar con los eventos que sucedan en las otras áreas de vida. ¿Somos estables o nos derrumbamos fácilmente? Esas casas, la casa 4 y la casa 10, nos van a hablar de eso, de la estructura emocional y la estructura material. Bueno,
La estructura nos hace, hacemos referencia a lo que son las bases, la solidez, la zona de estabilidad y la zona de confort. Entonces, es eso, es donde yo me planto y me siento como seguro que puedo soportar los ataques de la vida, las situaciones, los altibajos, los vaivenes. Entonces, a eso hace referencia Cáncer y Capricornio. Obviamente Cáncer desde una visión más emocional y Capricornio desde una visión más material, más de asuntos terrenos. Vamos a ver cómo se presenta esto con el nodo norte en Cáncer y el nodo sur en Capricornio, que hace muy poco tiempo tuvimos los nodos así, desde noviembre del 2018 hasta ahorita, hasta mayo del año 2020, los ejes lunares de los nodos lunares estuvieron así, nodo norte en Cáncer, nodo sur en Capricornio, es decir que los eclipses estuvieron sucediendo, todos los eclipse de sol, eclipse de luna, estuvieron sucediendo en Cáncer y en Capricornio. Tuvimos grandes lecciones porque nos tocó entender qué teníamos que abandonar con todo esto capricorniano, eran las estructuras materiales en las que el mundo estaba basado, para ir hacia un mundo más amoroso, más dulce. Cáncer nos hizo entender el cuidado del agua, la importancia del agua, de que el agua no tiene precio, de que no podemos ir a vender una laguna, un páramo, un río, que eso no se puede vender y contaminar y destruir porque no tiene precio, es invaluable. Y en Capricornio nos tocó soltar ciertas estructuras donde estábamos basando nuestra economía solamente en el petróleo, el carbón, el gas, lo que sacábamos de la tierra para mover así la energía. También Capricornio son los bancos, nos desilusionamos mucho del tema de la banca. Entonces nos dimos cuenta que por ahí no estaba funcionando la situación. Pero esto más que cambios reales y cambios en el hoy, es algo, cambios a nivel de conciencia que se van dando lentamente, poco a poco. Bueno, entonces hablemos a qué hace referencia Cáncer. Cáncer hace referencia al sentido de pertenencia, mientras Capricornio hace referencia al sentido de proyección. En Cáncer yo me pregunto de dónde provengo, cuáles son mis raíces, cuál es mi patria, cuál es mi tradición, cuál es mi identidad, mi historia, mis ancestros, mis padres y cómo me criaron. Entonces es el sentido de pertenencia, de identidad, la patria. Con un nodo norte en Cáncer yo tengo que buscar mi sentido de pertenencia, mi identidad, mi patria. Tengo que buscar mis raíces, conocerme realmente. ¿De dónde soy? Buscar eso, desenterrarlo. Buscar mi historia, indagar en mi historia y ser muy consciente, orgulloso, sentirme muy bien de quién soy, de dónde provengo, porque así mismo tengo claridad para dónde voy. En Capricornio vemos más es el sentido de proyección. Entonces ya, Cáncer, sentido de pertenencia, Capricornio, sentido de proyección. Y en Capricornio nos preguntamos hacia dónde voy, porque la proyección, ¿cómo me estoy proyectando? ¿Cuáles son mis metas, mis ambiciones, el estatus que quiero alcanzar, los altos objetivos, el éxito profesional? Entonces es la vocación, el oficio, la profesión con la que la gente te reconoce. Entonces la gente te puede reconocer porque tú eres el panadero, porque tú eres el conductor, porque tú eres el profesor, porque tú eres el matemático, porque tú eres el carpintero, el peluquero, en fin, es el reconocimiento público. Ahí es lo que vemos en Capricornio, en la fama, la popularidad, es la parte más sólida de mí, es duro como una piedra.
Entonces es la parte más dura, más sólida, más estable, más fuerte. Es la cara dura y profesional que yo le proyecto al mundo. Eso es Capricornio, es la piedra dura. Entonces sí, soy vendedor, soy pixero, soy astrólogo, soy esto, soy aquello. Esa es la cara dura. Ese es mi sentido de proyección. No es lo que uno es, porque lo que uno es no es su profesión ni su oficio. Lo que uno es es tan profundo y es tan simple como que yo soy lo que soy. Esa era una palabra de Jesús. Yo soy lo que soy. Yo soy esto y no, ni más ni menos. Un ser humano. Eso es lo que soy. Pero en Capricornio es mi sentido de proyección, mi sentido de reconocimiento, es mi vocación, mi oficio, mi profesión. Son mis metas, mis altos objetivos, todos esos sacrificios que hago por trabajar en eso. Eso es Capricornio. Ahora miremos, ¿qué más es Cáncer? En Cáncer también analizamos el sentido, mientras en Cáncer analizamos el sentido del amor, de cómo tú amas, como cuando tú le echas agüita a una mata, a una planta, y la recortas, la cuidas, la podas, la quieres poner bonita, eso es amor. Lo mismo una mascota, tú la cuidas, la consientes, les haces sus baños, sus comidas, sus medicinas, eso es amor. Entonces, en Cáncer vemos el sentido de amor, mientras en Capricornio vemos el sentido de autoridad y disciplina. En Cáncer analizamos cómo me criaron mis padres, cuánto amor y atención me dieron, cómo fue la mirada de mis padres. Mis padres me miraron con rabia, con fastidio, me ignoraron, no me ponían atención, o sencillamente yo no existía para ellos, ellos no estuvieron para mí. ¿Cómo fue esa mirada de los padres? ¿Cuál es mi relación? En Cáncer yo me pregunto, ¿cuál es mi relación con lo amoroso? ¿Me entrego al otro desde la plenitud o desde la carencia? Todo eso lo analizo en Cáncer. Es mi sentido de amor. ¿Cómo fui amado y cómo yo amo? Mientras que en Capricornio lo que yo veo es el sentido de la autoridad y la disciplina. ¿Cómo soy yo de padre? ¿Cómo soy yo de autoridad? ¿Cuál es la autoridad que recibí? ¿Soy una autoridad en lo que hago? Digamos, ¿qué tipo de autoridad recibí? ¿Fueron muy rígidos, muy duros conmigo? ¿O fue una autoridad equilibrada? ¿O no tuve nada de autoridad en mi vida? O también tengo que preguntarme, ¿soy una autoridad en lo que hago? ¿Lo que hago es mediocre o lo que hago es duro, fuerte, rígido como una roca, irrompible? Bueno, ¿cuál es mi relación con la autoridad, con los jefes, padres y superiores? Eso nos lo preguntamos en Capricornio. Entonces, con un nodo norte en Cáncer, yo tengo que ir más hacia el sentido del amor, hacia dar amor, indagar obviamente sobre mis carencias emocionales, intentar sanarlas para darle amor a mis hijos, a la gente con la que trabajo, al mundo entero. Entonces yo tengo que, con un nodo norte en Cáncer, es amar. Con un nodo sur en Capricornio, quedaría atrás, tendría que abandonar ese sentido de rigidez y autoridad que se volvió ya extremista, una autoridad que se volvió muy dictatorial, como estar atrapada en un trabajo, estar atrapada no solamente en la profesión, en el oficio, en la disciplina, en el sacrificio, sino en que tengo que seguir la norma como es, y no me puedo saltar las normas, cuidado, me las salto. No, en Cáncer soy más amorosa, más sensible, tengo en cuenta los sentimientos. Bueno, ¿qué más podemos analizar con Cáncer? Cáncer es amor y sensibilidad, Capricornio es sacrificio, disciplina, austeridad. Y si lo vamos a ver en un nodo sur, pues es llevado eso al extremo. Entonces,
Bueno, también este eje nos habla del sentido de la protección, conservación, nutrición, alimentación y cuidado. Cuando yo tengo un nodo norte en Cáncer, yo tengo que cuidar mi alimentación, cómo estoy comiendo y cómo alimento y doy sustento y soporte a los demás, cómo alimento a mis hijos, cómo alimento a la pareja, cómo alimento a los demás con la energía que les doy, cómo los protejo, cómo los resguardo, cómo los sustento, más que con dinero y una casa, con amor. ¿Cuál es la estructura emocional? Como Cáncer es estructura emocional, soporte emocional. ¿Cuál es el soporte emocional que yo le doy a los demás? Que me doy a mí mismo y le doy a los demás. En cambio, un nodo sur en Capricornio es ese sentido de construcción. Si aquí vemos que hay protección, que hay dar cobijo, dar amor, dar seguridad, aquí era un sentido de construcción. Aquí estaba yo trabajando, construyendo, haciendo. Entonces, era el uso que yo le daba a los recursos. Entonces, ese sentido de construcción tengo que dejarlo, tengo que dejar de construir, parar de trabajar y trabajar para ahora dar el soporte de amor, seguridad emocional. Bueno, con un nodo sur en Capricornio, el trabajo, la vida social y el éxito público eran muy importantes, eran importantísimos. Pero ahora con un nodo norte en Cáncer, lo que va a ser importante es el hogar, la vida íntima, la familia. Con un nodo sur en Capricornio, el tema, la empresa visto como, la empresa es una especie de familia. Hay unos jefes que son como los papás, los empleados que son como los hijos, y entre esos empleados se tratan como hermanos. Entonces, como que pertenecemos a una cierta familia empresarial. Entonces, de cierta manera, tenemos que abandonar esa familia para estar más pendientes de nuestra propia familia, nuestro propio hogar. Con un nodo norte en Cáncer, la familia va a ser muy importante y ahí tendríamos que preguntarnos qué tipo de familias estamos construyendo. ¿Cuáles son las familias? ¿Familia es únicamente papá y mamá con hijos? Hay múltiples familias, abuelitas que viven con sus nietos, tíos con sus sobrinos, hay en mil familias. Ahora con las mascotas, los animales, el tema de género, que si es una pareja de dos mujeres o es una familia de dos hombres, en fin. Ese nodo norte en Cáncer nos hace pensar ese concepto de familia amorosa y abandonar esta familia de trabajo, abandonarla un poco, desprendernos un poco de la familia empresarial, por decirlo así. Bueno, en nodo sur en Capricornio, Capricornio y Cáncer tienen que ver con el niño y el anciano. Capricornio es el anciano, obviamente regido por Saturno. Entonces es el anciano que tiene experiencia, sabiduría, que ya se sabe todas las lecciones, las mañas del mundo. En cambio, Cáncer es el niño que está lleno de fantasías, que puede ser ingenuo, pero tiene mucha fantasía e imaginación en su mente y puede llegar a ser inmaduro. Entonces, bueno, con un nodo norte en Cáncer tenemos que ser más como niños, volver a encontrar esa fantasía, esa imaginación, esa delicadeza, esa ternura, volver a fantasear con cosas simples, sencillas. Y tenemos que dejar atrás con un nodo sur en Capricornio al anciano, al abuelo amargado, al abuelo, a ese ancianito que llevamos dentro, de esa persona que tiene muchas lecciones, pero que se ha vuelto muy amargado, a ese ser amargado que llevamos dentro todos, como que ya no sabemos ese camino, entonces nos volvemos amargados y de pronto le estamos destruyendo los sueños a los demás. Entonces tenemos que abandonar un poco ese anciano amargado. Entonces, bueno amigos, es muy sencillo,
Cuando tenemos un nodo norte en Cáncer, tenemos que buscar nuestro sentido de pertenencia, que es de dónde vengo, de dónde provengo, hacia dónde voy, cuál es mi patria, mis padres, mis ancestros, mi historia, mi identidad, mis raíces, mis tradiciones. Tengo que buscar eso. Tengo que buscar un sentido de amor. Entonces tengo que buscar mirarme hacia mí mismo, amarme mucho y amar a los demás, volver al amor. Tengo que buscar protegerme a mí primero, luego proteger a los demás. Tengo que buscar mejorar mi alimentación, mi nutrición, darme sustento, porque Cáncer es el signo que da sustento, da soporte emocional. Entonces, la estructura emocional, nodo norte en Cáncer, buscar esa estructura, buscar dar soporte emocional. Cuando estoy en un nodo sur en Capricornio, ¿qué tengo que abandonar? La estructura material. Tengo que abandonar ese sentido de autoridad, de disciplina, de sacrificio, austeridad, dejar atrás ciertas metas, ambiciones, sacrificios, tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto que he remado por alcanzar una posición, un sentido de proyección y de reconocimiento en el mundo. Entonces, dependerá de en qué casa te caiga. Y bueno, a continuación entonces vamos con las casas para ver qué significan estos nodos en las diferentes casas o áreas de vida. Bueno, si el nodo norte te cae en la casa 1, significa que tenemos que generar esa estructura emocional, esa solidez emocional en la relación con nosotros mismos, en cómo nos proyectamos, cómo somos. Entonces, si yo soy una persona amorosa es porque he trabajado mucho en mí, entonces soy realmente estable con mis emociones y puedo proyectarme, puedo generar identidad desde el amor. Me proyecto como alguien dulce, amoroso, tierno, alguien que puede llegar a darle soporte emocional a los demás. La casa 1 es la casa de la personalidad. Si es en la casa 2, que es la casa de los recursos, la economía, las finanzas, entonces hace referencia a que tengo que dar un soporte emocional desde esa casa, que no solamente son los recursos físicos, sino también es el tema del valor, lo que yo valoro, qué no valoro, cuánto lo valoro, cómo lo valoro. Entonces, entrar a esa casa que es tan material, a ponerle el ingrediente amor puede costar un poquito. Por ejemplo, si tú vas a entregar algo o a hacer algo, a comprar algo, todo con un sentido basado en una estructura emocional. Entonces tengo muy buena autoestima en una casa 2, busco tener muy buena autoestima, busco valorarme mucho, comprar, adquirir cosas que sean valiosas, no porque el mercado dice que son valiosas, sino porque yo le doy ese valor emocional, porque para mí es valioso eso, porque tiene un trasfondo, es más allá de lo que me dice la publicidad. Para mí es valioso o tiene o ese tipo de cosas tienen un valor emocional. También con este nodo norte en Cáncer damos estructura emocional desde una casa 2, desde eso, desde el tema de la autoestima, cómo nos valoramos, cómo entregamos, si vamos a hacer una inversión, con amor. Bueno, en la casa 3, que tiene que ver con la comunicación, cómo comunico, cómo expreso, cómo hablo. Hablo desde el amor, desde una estructura emocional o desde la dureza. Soy una piedra, soy agresivo, para hablar soy tosco, duro, frío. O hablo desde una estructura emocional amorosa. Eso es una casa 3. La casa del pensamiento, tengo en cuenta la inteligencia de las ciencias, los conocimientos común y corriente, o tengo también en cuenta la inteligencia emocional. Las emociones entran en juego en todo. Entonces, esa es una casa 3 con nodo norte en Cáncer. Entonces tengo que buscar comunicar desde una estructura de amor,
comunicando con amor, interactuando con los demás desde el amor. Nodo norte en Cáncer en la casa 4. La casa 4 hace referencia a la familia, el hogar, la patria, las raíces, los ancestros, relación con los padres. Entonces es doblemente el mismo significado. Nodo norte en Cáncer, buscar esa estructura de amor para ver esa relación con los padres, con la familia, con los ancestros, cómo es, cómo mejorarla, cómo sanar las heridas con mis ancestros para yo también crear un hogar muy amoroso, donde haya mucha estructura emocional muy fuerte. Si el evento nos cae en la casa 5, tiene que ver con los hijos, las creaciones, nuestros proyectos personales. Entonces, ¿cómo doy estructura emocional a mis hijos, a mis proyectos personales? Pero un proyecto personal es una empresa, un negocio, pero hay que meterle amor, meterle una estructura emocional, meterle cariño al asunto. Entonces, hay que aportarle, no es solamente es un negocio, también hay que ponerle como amor a la situación. Entonces, ¿qué tipo de amor o estructura emocional estoy creando ahí en mi empresa? Cuando se trata de la casa 6, la casa 6 hace referencia a las rutinas, hace referencia al trabajo diario, a las actividades diarias. También hace referencia a la labor, al servicio, cuando voy a trabajar para otras personas. Hace referencia a la salud, a los cuidados que tengo con la salud del cuerpo. Entonces, con un nodo norte en Cáncer, tengo que buscar darle amor y atención, darle una mirada de amor y atención tanto a mi cuerpo como tratarlo como un templo sagrado. Entonces, si yo voy a hacer una rutina, me voy a dedicar a eso con amor. Si voy a comer, si voy a hacer ejercicio, no hasta llegar a latigarme y lastimarme, no. Lo hago con amor para crear una casa 6 muy bonita y amorosa. Si yo voy a trabajar en el servicio para un jefe, para una empresa, una entidad, lo hago con amor, lo hago con entusiasmo, intento tener mis emociones muy bien, con los pies puestos en la tierra, las emociones bien fuertes, para que nada ni nadie en esa casa 6 me vaya a hacer sentir mal. Entonces, tengo que trabajar el concepto de amor tanto desde mi salud como desde mi trabajo. ¿Cuánto amor me estoy dando ahí, en esa área de la casa 6? Si hablamos de la casa 7, la casa 7 es la casa de la pareja, es la casa del matrimonio, de la sociedad comercial, de los contratos. Entonces, yo tengo que buscar darle a eso una estructura amorosa, darle a eso un sentido de pertenencia, darle a esa sociedad o a esos contratos un sentido de arraigo, de pertenencia, y también una estructura emocional para los matrimonios, generar una estructura emocional bien fuerte, bien clara, definida en el matrimonio. Con un nodo norte en Cáncer en la casa 7, es imposible que tú te vayas a casar por dinero, por conveniencia o porque te tocó. Eso se destruye en algún momento, porque un nodo norte en Cáncer es que en esta existencia tengo que encontrar esa estructura emocional, ese amor desde lo que me aporta la pareja. Y si estoy con la pareja solo por el dinero o por las apariencias o por la obligación de la sociedad, pues eso se destruye. Tengo que buscar una estructura emocional desde esa pareja, ese socio comercial o ese contrato que yo firmé, que sea un contrato porque de verdad lo quiero, estoy muy claro, siento que está bien lo que estoy haciendo. Cuando es una casa 8, nos hace referencia
a temas de recursos compartidos con el socio, la pareja, la entidad o las personas con las que trabajemos. Generamos recursos compartidos, ya sea riqueza, ya sea que creamos, bueno, lo que hayamos creado, una casa, un carro. La casa 8 también rige la entidad bancaria, cuando la entidad bancaria me presta dinero. Pero a eso hay que agregarle estructura emocional. Entonces, nodo norte en Cáncer en la casa 8. ¿Cómo voy a pedir un préstamo al banco si mis bases emocionales están mal? Tengo que tener mi estructura emocional muy fuerte para comprender y saber para qué pido ese crédito, cuál es su destino, cuál es su norte, cuál es su objetivo. Ahora bien, recibo casa 8, también tiene que ver con las herencias. Recibo una herencia de mis ancestros, de mis padres o abuelos o lo que sea, me dan una herencia. Y si yo no estoy ajustado emocionalmente bien, no va a funcionar. Tengo que ponerle a eso amor, cariño y hacer de eso algo bello y algo bueno. Si recibo, por ejemplo, el dinero que yo reciba de mi pareja o lo que construya con mi pareja matrimonial, los recursos compartidos, el tiempo, la energía, lo que hacemos entre los dos. También la casa 8 tiene que ver con la vida íntima y la sexualidad, desde compartir el pan hasta compartir el baño, hasta compartir el tema sexual. Todo lo que comparto con la pareja debe tener una fuerte estructura emocional, sentido de pertenencia, sentido de amor, de hogar, de familia, nutrición, sustento, todo eso. Y eso es la casa 8. Una casa 9. Una casa 9 tiene que ver con la mente superior, los estudios superiores, los viajes, la mente abierta. Tiene que ver con los procesos judiciales y la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad, ya sea con tu ideología política, filosófica, religiosa, es como la mente expandiéndose. Entonces, nodo norte en Cáncer, ¿qué nos indica? Que todas esas búsquedas que yo vaya a hacer, ya sea los viajes, los estudios, involucrarme en alguna ideología, hacer algún proceso judicial para descubrir una verdad, todo eso que yo busque, tengo que hacerlo con una estructura emocional bien clara, bien fuerte, bien definida, con amor, con sentido de pertenencia. La casa 9, como son las búsquedas, entonces voy a buscar con amor lo que siento que me nutre, lo que siento que me alimenta, aquellas tendencias, ideologías, filosofías que siento que me den solidez y estabilidad, no que me vuelvan más loco, sino que me den estabilidad y solidez. En la casa 11, la casa 11 hace referencia a los amigos y al mundo social. Entonces, también hace referencia a clientes, proveedores, patrocinadores. Y pues si lo vemos más allá, como que también habla de los segundos, terceros, cuartos matrimonios. Entonces, bueno, la casa 11 son los amigos y la vida social. Hay que ponerle estructura emocional, sentido de pertenencia por ese grupo social, por ese grupo de filiación. Estoy afiliada a un grupo de fútbol, de música, de lo que sea, y hay que ponerle cariño, hay que querer a la gente con la que comparto en ese grupo, con esos amigos. Hay que generar una estructura emocional, una solidez que provenga de ese grupo. Bueno, cuando es nodo norte en la casa 12, nodo norte en Cáncer en la 12. La 12 nos habla de nuestras creencias espirituales. Es la fe, las creencias, la vida espiritual. También habla de la vida artística y del sentido humanitario. Cuando voy más allá de mí mismo y soy humanitaria, altruista, filántropa, entonces ayudo a gente desconocida, gente que no es mi familia ni nada, sino ayudo a gente de la calle, tengo ese sentido, eso es la casa 12. Entonces soy espiritual, soy artista y soy humanista. Esa es la casa 12.
Cuando yo tengo un nodo norte en Cáncer, que me exige que en esta vida tengo que dar estructura emocional, bases emocionales, sentido de amor y pertenencia en la 12, pues tengo que buscar ese amor en ese ambiente colectivo, en esa conciencia colectiva que es la casa 12 de la espiritualidad. Buscar el amor en esas creencias, buscar el amor en el arte, buscar ese amor en vivir ese amor en esas facetas. Bueno, ahora amigos, pasemos al nodo sur en Capricornio. ¿Qué significaría drenar por ahí en cada casa? Bueno, ya hablamos de que Capricornio es el sentido de proyección, entonces por eso es cómo me proyecto, con qué profesión, oficio, vocación me proyecto ante los demás, cómo busco ser reconocido, son las metas, los altos objetivos, todo eso en lo que, las ambiciones, eso es Capricornio, por eso hago grandes sacrificios para alcanzar mis ambiciones, es esa dureza. Entonces, y también Capricornio es el sentido de autoridad, qué tipo de autoridad tengo o he recibido, es de disciplina y es el sentido de construcción y trabajo, cómo soy disciplinado, es el éxito público y bueno, es ese anciano que todos tenemos, el ancianito amargado o sabio o experimentado. Entonces, bueno, cuando estamos con un nodo sur en Capricornio, se nos facilita. Venimos de una vida donde tenemos muy claro lo que es la autoridad, lo que son los sacrificios, lo que es trabajar, trabajar y trabajar. Tenemos muy claro eso. Venimos de la dureza. La vida nos ha mostrado que la vida es como dura, que hay que esforzarse y sacar esas metas y adelante y sacrificarnos día y noche por alcanzar nuestros objetivos y ambiciones. Venimos de esa información. Entonces, padres, familias que han sido duras, rígidas, disciplinadas, en fin, venimos de esa información. Con el nodo sur, ¿qué nos toca hacer? Tomar distancia de ese concepto de la sombra capricorniana que nos lleva a digamos, a cometer cosas por ambiciones, que nos lleva a cometer errores por alcanzar grandes metas y ambiciones. Hay gente que por alcanzar grandes metas y ambiciones termina haciendo cosas ilícitas, entonces terminan llevando droga a otro país. O hay gente que por alcanzar sus metas y ambiciones terminan vendiendo su cuerpo, involucrándose sexualmente con gente que ni les gusta ni desean, solo por trepar más alto en el estatus social. Hay gente que por alcanzar todo esto, que es el reconocimiento, pues le venden el alma al mismísimo diablo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando traemos un nodo sur en Capricornio, tenemos que abandonar esa rigidez, esa vida rígida, dura, que nos decía que el tal exitismo. El exitismo es un concepto que ahorita mucha gente está manejando y es salir de esa vaina del exitismo, de que hay que ser exitoso, hay que ser exitoso, exitoso, exitoso. No, hay que ser feliz, feliz. No hay que ser exitoso, hay que ser feliz. Y eso sería el nodo norte en Cáncer. Hay que ser feliz y dejar ese exitismo. Sí, tanta lucha, tanta cosa, tanta bregadera, tanto trabajo, trabajo, trabajo para alcanzar esas altas metas, ambiciones y convertirme en la autoridad de algo. Entonces, con el nodo sur en Capricornio tenemos que abandonar esa sombra, esos grandes sacrificios y ese tipo de cosas. Cuando lo vemos en la casa 1, la casa 1 es la personalidad. Entonces, nodo sur en Capricornio en la casa 1, tengo que abandonar esa personalidad de piedra, esa personalidad dura, rígida, amargada, esa personalidad sacrificada, esa personalidad que es capaz de, lo que les decía, vender hasta la propia mama para treparse en un puesto o en una posición de poder. Entonces,
tendríamos que abandonar esa personalidad dura, capricorniana, que es muy ambiciosa. Si vemos en la casa 2, que es la casa 2 del dinero, los recursos, las finanzas, y vemos un nodo sur en Capricornio ahí, tendríamos que darnos cuenta que habría que abandonar una estructura económica, financiera, una manera de generar recursos, dinero. También puede ser algo físico. Tengo que vender esa casa en la que vivieron mis ancestros y yo me aferro a esa casa o me aferro a ese carro y me aferro a esa estructura material. Entonces tengo que liquidar. Cuando es nodo sur en Capricornio en la 2, mucha liquidación por ahí, mucho liquidar, abandonar una estructura muy material. Cuando en la casa 3, que es la casa del conocimiento, los aprendizajes, la comunicación, tengo que abandonar cierta testarudez. O sea, me he vuelto muy testarudo, me he vuelto muy duro como una piedra en mi forma de pensar y en mi manera de hablar, de comunicar. Entonces tengo que dejar esa estructura de pensamiento, esa forma en que me comunicaba y que de pronto era una comunicación amargada, era una comunicación dura, era una comunicación del exitismo, de que solo hay que trabajar y buscar el éxito y que lo importante es el dinero y no importa ni la salud, ni la familia, ni nada. Entonces todo ese discurso o comunicación desde la sombra capricorniana en una casa 3 tendríamos que abandonarlo. Cuando hablamos de la casa 4 es la familia, el hogar, la casa física, la patria, los ancestros, y tenemos que abandonar ahí una estructura física. Bueno, entonces ahí sí hace referencia como a la venta real de esa casa. Tengo que abandonar esa casa que era de mis padres, de mis ancestros. Tengo que abandonar una estructura, una forma material, una estructura material que me vino heredada de mis ancestros. Mis ancestros me enseñaron cómo debía ser yo como ser humano, cómo debía manejarme en el trabajo, en la vida. Entonces yo tengo que abandonar esa herencia, esa estructura que viene de mis ancestros. Bueno, cuando es en la casa 5, que es la casa de los hijos, es la casa de lo que tú creas por ti mismo, de lo que tú produces por ti mismo, ahí tendríamos que ver que tengo que soltar y abandonar a mis hijos de carne y hueso. No los puedo retener, no puedo querer que ellos se queden toda la vida habitando mi casa, el hogar, sino que en algún momento me toca soltarlos, despedirlos y a ellos en carne y hueso me toca decirles chao. También esto puede indicarnos que a veces nos aferramos a ciertas empresas, negocios, empresas personales que no funcionan y entonces nos toca liquidarlas, venderlas y nos cuesta mucho que nos aferramos a eso, a que el negocio tiene que funcionar. Entonces si el negocio no funciona, nos endeudamos hasta la madre para que el negocio funcione. No, ahí tenemos que liquidar, vender ese negocio, empresa personal, obra creativa que no funcionó. Nodo sur en Capricornio en la casa 6, que hace referencia al trabajo y a la salud. Me aferro a un trabajo, me aferro a ese trabajo. Por favor, no me echen. Les trabajo más 24 de las 24 horas, pero no me echen. Me aferro con muchas fuerzas a ese trabajo y todo lo contrario, lo que tengo es que soltar ese trabajo o esa vieja manera de servir. Esa vieja manera de servir, esa estructura que yo generaba para trabajar. También estructura que generaba para trabajar es, por ejemplo, mi forma de desempeñarme la hago de cierta manera y soy muy terco, muy rígido y no quiero trabajar de otra forma. Por ejemplo,
trabajo incansablemente, no desayuno, no como, no hago nada por tener que, hola, interrupción, bueno, por tener que trabajar. Entonces esa es una estructura, un modo de trabajar. Entonces ahí tendría que abandonar esa vieja estructura o forma de trabajar. La casa 6 también hace referencia a cómo cuido el cuerpo. Entonces, cuidaba mi cuerpo muy mal, no le estaba dando a mi cuerpo, a mi salud, lo que se merecía. Entonces tengo que abandonar esa vieja forma de darle vida a mi cuerpo para, pues, darle ese amor. Bueno, casa 7. La casa 7 hace referencia a los compromisos, al matrimonio, a la sociedad comercial, a los contratos. Entonces, muy seguramente tengo que abandonar una estructura material relacionada con mi socio comercial. Entonces tengo que decirle a mi socio comercial, ya no vamos más, no está funcionando nuestra estructura material que formamos. O decirle al esposo o a la esposa, nos tenemos que divorciar, yo no me puedo aferrar a ti solo por la estructura material, solo por el dinero o lo que hemos construido juntos, si realmente no la estamos pasando bien. La fiesta está muy mal, no lo estamos disfrutando, no hay amor. Entonces nos aferramos a esa estructura material solo por tener a la pareja y bueno, ahí nos toca soltar. La casa 8, muy parecida a la 7, lo que construyo con el socio comercial o con la pareja amorosa o la herencia de mis padres o la entidad bancaria me dio este dinero. Entonces, ¿qué me toca hacer ahí? Liquidar. Entonces, por ejemplo, si esa herencia que recibo, ese legado que recibo, es tormentoso, es difícil, a veces lo mejor es ni recibir esas herencias. Si esa herencia, pues, me va a traer muchos problemas, lo que mejor puedo hacer es liquidarla antes de seguir metiéndole más dinero a eso que heredé. Lo mismo, lo que construí con el socio o la pareja no está funcionando. Entonces, ¿qué me toca hacer? Hablar con mi socio, con mi pareja y decir, esto no está funcionando, liquidémoslo, vendamos, drenemos esa estructura material. Bueno, ahora vamos con la casa 9. La casa 9 es la casa de la ideología política, filosófica, religiosa. La casa 9 hace referencia a la búsqueda de la verdad. Es el proceso judicial y también son los estudios superiores como maestría o doctorado. Entonces, de pronto, esa estructura material, estoy muy aferrado, no en sí a la filosofía de la iglesia, sino a la iglesia misma, al hecho de ir a la iglesia, a ese templo. Estoy como muy pegado a esas 4 paredes de la iglesia o a esas 4 paredes del partido político y me siento muy aferrado a la universidad en la que estudio y no me quiero despegar del templo universitario o no me quiero despegar de todos esos viajes que hago y me la paso es viajando y viajando y aferrado al avión, a estar en el avión. Entonces, Nodo Sur en Capricornio en casa 9 es drenar esa estructura material que me tiene aferrado ahí en esa casa donde esté ese nodo sur. Nodo sur en casa 10 en Capricornio. Hace referencia casi a lo mismo. La casa 10 y Capricornio se relacionan muchísimo. La casa 10 es la profesión, las grandes metas y ambiciones, los altos objetivos, proyecciones, propósitos, es la fama, el éxito, es la autoridad, cómo te relacionas con jefes, superiores y cómo eres tú de autoridad. Entonces, con el nodo sur en Capricornio, tengo que abandonar esa estructura, tengo que abandonar el hecho de ser, por ejemplo, lo profesional o la vocación. Entonces, hay gente, tengo el caso de un señor aquí en Colombia,
que duró toda su vida siendo cura, un cura muy reconocido. Creo que se llama el padre Lineros. Él duró un profesional en su materia de ser cura sacerdote, daba unos consejos, una palabra maravillosa, a mucha gente le gustaba y él tenía mucho éxito en eso. Entonces hay gente que puede llegar a ser exitosa como contador, administrador, vigilante, enfermera, lo que sea. Pero con el nodo sur en la casa 10 en Capricornio nos indica que en algún momento de la vida tiene que decirle chao, chao a esa profesión en la que su vida, basó su vida completamente. Entonces, como a este padre sacerdote colombiano exitoso, al final de sus años llegó y dijo, no, yo no quiero más, ya he hecho desde mi profesión, he entregado todo, lo que yo quiero es envejecer con una pareja que me ame y me acompañe, no quiero morir solo. Cambió el éxito profesional por el amor. Entonces, ese es un nodo sur en Capricornio en la casa 10, abandonar esa profesión, esa vocación, oficio que nos ha identificado siempre y en la que hemos sido muy exitosos, podría ser. Nodo sur en Capricornio en la 11, entonces tengo que abandonar una estructura que he creado con mis amigos. Entonces yo siempre me reúno con mis amigos y con mis amigos hago cosas, hago negocios, generamos una estructura material, o estamos apegados solo por lo material, porque nos reúne de pronto algo material es lo que nos junta, ya sea un negocio, ya sea la universidad, ya sea que compartimos el barrio, lo que sea. Entonces me reúno con esos grupos de amigos o grupos de filiación. Me reúno con un grupo para tejer mochilas. Entonces es un grupo creativo donde hacemos artesanías y cosas y hacemos arte. Pero entonces tengo que abandonar ese grupo en el que me he integrado, ese lugar en el que voy y me integro con esta gente y a ellos mismos, carne y hueso de esos amigos o de esos clientes, esa estructura material que también he podido llegar a generar con mis clientes, tendría con un nodo sur en Capricornio en la 11 que abandonarlo. Nodo sur en Capricornio en la casa 12. La casa 12 es la casa de la espiritualidad, de las creencias, la fe, el humanismo, el arte y la conciencia colectiva. Se nos exige con el nodo sur en Capricornio que abandonemos la estructura material en nuestra área espiritual. ¿Cómo así? Bueno, eso significa que no hay que abandonar esa espiritualidad que me gusta o ese arte que me gusta o el humanismo en sí. Lo que habría que abandonar es solamente el cascarón, la estructura material, es decir, no es esa iglesia, es en otra parte, no es en esa fundación humanitaria o esa ONG donde tú vas a hacer tu vida espiritual o tu humanismo, tu filantropía, sino que es en otro lugar. Entonces no es en ese centro cultural donde tú vas a hacer tu arte o aprender arte, va a ser en otro lugar. Lo que te exige en la casa 12 es abandonar la estructura emocional, la estructura material, no la estructura espiritual. Entonces tú abandonas esas estructuras materiales, pero tu espiritualidad va a continuar en otro lugar. Eso habría que entenderlo con nodo sur en Capricornio en la 12. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, dale me gusta, suscríbete a mi canal y no olvides solicitar tus productos astrológicos aquí conmigo en el correo electrónico